Nuevamente agradecido a todos los participantes. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el tema de artefactos y optimización en ecografía 2D y Doppler Color. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con la definición de artefactos. Definitivamente, tanto en todo lo que es imágenes, en radiografía, en tomografía, en resonancia magnética y en ecografía también, se producen artefactos. ¿Y qué son los artefactos? Podemos observar en esta zona, aparentemente vemos un barco que no está en contacto a la superficie del mar. Para nosotros a simple vista, pero sin embargo, sí está en contacto. Entonces, esto es un artefacto. También vemos acá un monte o un cerrito, con lo cual aparentemente observamos que se continúa por debajo del piso o del suelo. También es un tipo de artefacto. Entonces, ¿qué es el artefacto? El artefacto en ecografía es una señal que no corresponde al tejido o a la anatomía de algún órgano. En este caso tenemos diferentes tipos de artefactos. Dentro de esos, los más comunes, no vamos a tratar todos los artefactos, sin embargo, los más frecuentes. Dentro de los más frecuentes tenemos la sombra acústica posterior, el refuerzo acústico posterior, los lóbulos laterales, artefacto de lóbulos laterales, el artefacto de reverberación, artefacto en cola de cometa, artefacto de pérdida, y los artefactos que están también en el Doppler Color, como el artefacto del signo del yin-yang, el artefacto de centelleo o el artefacto del aliasing. Estos artefactos podemos decir que algunos pueden ser amigos de la ecografía y otros pueden ser enemigos de la ecografía. ¿Por qué amigos de la ecografía? Porque nos van a ayudar a diagnosticar alguna patología o a reconocer alguna estructura. ¿Cómo haces esto? Ahí está. Entonces, continuamos con el primer artefacto que es más común, la sombra acústica posterior. La sombra acústica posterior se produce porque hay una estructura altamente reflectante y que atenúa el ultrasonido. Al atenuar el ultrasonido, por detrás de esa estructura no va a haber señal, ausencia de señal, y a esto se va a conocer con el nombre de sombra acústica posterior. ¿Quiénes tienen sombra acústica posterior? Sobre todo en ecografía, la litiasis, algunas calcificaciones. Por ejemplo, esta es una imagen, una ecografía de partes blandas, hay una calcificación, una tumoración calcificada, que no deja pasar los ultrasonidos, por lo tanto va a producir sombra acústica posterior. Y en esto podemos reconocer claramente que se trata de una imagen o una masa calcificada. Esto es la vesícula biliar. Reconocemos la imagen hiperrefringente que produce sombra acústica posterior, que es característico de una imagen de litiasis. ¿Quiénes más pueden producir la sombra acústica posterior? Un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, una estructura sólida podría producir una sombra acústica posterior. Aquí vemos otra vez la vesícula biliar, la imagen hiperecogénica que proyecta sombra acústica posterior, que es la litiasis, el cálculo, pero también a veces van a haber unas sombras que podemos caracterizar. En el cálculo vemos que hay una sombra limpia, libre de ecos, pero en algunas imágenes, como el contenido intestinal, puede producir unas sombras ligeramente sucias, le llamamos. Entonces podemos reconocer el contenido gaseoso o contenido intestinal que da una sombra sucia. Dentro del otro artefacto tenemos el artefacto de refuerzo acústico posterior. Generalmente las estructuras líquidas van a producir van a transmitir bien los ultrasonidos y por lo tanto en la parte posterior se va a observar una zona más brillante, más blanca en comparación al tejido adyacente, y esto nos demuestra que es un contenido líquido. Ese líquido puede ser orina, puede ser un quiste, puede ser bilis, puede ser sangre. Entonces todos los líquidos van a transmitir bien el ultrasonido y por lo que va a producir en la parte posterior un eco reflectante, brillante, que se denomina
artefacto de refuerzo acústico posterior. No necesariamente tiene que ser un contenido anecogénico homogéneo. También podría ser un quiste complejo, como un quiste hidatídico, la vesícula biliar que estamos viendo en esta zona, la bilis en la parte posterior, hay una zona más brillante, el refuerzo acústico posterior. Entonces, ¿qué nos da característica de es el contenido líquido? En este caso es la bilis. Otra imagen anecogénica vemos, en la parte posterior reconocemos un refuerzo acústico posterior, una zona más brillante que nos dice que es un líquido. En este caso es una ecografía transvaginal, es una formación quística. Entonces eso nos puede decir que son contenidos líquidos, a pesar de que no es anecogénico como vemos en esta imagen, pero nosotros podemos observar la parte posterior de la estructura y vemos que hay un refuerzo acústico posterior. Entonces podemos decir que esta imagen es una estructura que tiene contenido líquido, que transmite muy bien el ultrasonido. Esto es característico, por ejemplo, de un endometrioma. También en esta imagen evaluamos en la parte posterior, hay una zona más brillante, el refuerzo acústico posterior, a pesar de que es una estructura compleja, que hay imágenes reticulares, ecos en su interior, sabemos que esta imagen tiene contenido líquido. Puede ser un líquido complejo, como en este caso, que es un quiste hemorrágico, pero podemos reconocer que esto es un contenido líquido. Entonces, esos son algunos ejemplos de un artefacto de refuerzo acústico posterior. Ahora vemos el artefacto del lóbulo lateral. Este artefacto del lóbulo lateral es frecuente sobre todo en ecógrafos de baja gama, en ecógrafos portátiles, donde vemos que ahí vemos el área de la zona de insonación, el haz de insonación, pero hay otra estructura donde como en abanico el haz de insonación se dirige, hay una estructura que está fuera del área evaluada, pero que por la reflexión que va a ingresar hacia el transductor, va a impresionar que esta estructura está dentro del área que estamos evaluando. Un ejemplo es en este caso la vesícula biliar. Esta es la vesícula biliar y en su interior nos impresiona que hay múltiples imágenes punteadas que nos puede impresionar que es un barro biliar, lo primero que pensamos. Incluso algunos que realizan ecografías se atreverían a decir esto es barro biliar, ¿no? Sin embargo, podemos cambiar el eje del transductor, ponerle la armónica, cambiar el foco y esta misma imagen al cambiar de posición del paciente, optimizar la imagen, vemos que desaparece esos ecos que están en la vesícula biliar, desaparecen. Entonces, ¿qué era? Un artefacto del lóbulo lateral. En el diagnóstico diferencial siempre hay que tener presente que podría tratarse del barro biliar, pero si es barro biliar, utilizando adecuadamente nuestros parámetros, no tiene por qué desaparecer este contenido en su interior, como en esta imagen que estamos mostrando. En esta imagen el barro biliar persiste, por más optimización de la imagen que hemos realizado, persiste la imagen. Entonces hay que tener presente el artefacto del lóbulo lateral. Otro artefacto más también es la reverberancia o el artefacto de reverberación. Este artefacto también nos puede ayudar a reconocer algunas estructuras. Lo más típico es cuando queremos hacer una guía, un drenaje con guía ecográfica. Entonces podemos ver la aguja y por debajo de la aguja unas imágenes lineales paralelas. Esto se produce porque el haz de insonación llega a dos superficies altamente reflectantes y rebota, pero rebotan, ingresan y rebotan varias veces y al ingresar al transductor, entonces lo codifica como si fuera que está en otro lugar y por lo tanto aparece otras imágenes lineales.
Lo más común en ginecología es el DIU, que produce un artefacto de reverberancia. Ahora también podemos ver que nos sirve para el drenaje de alguna colección o hacer una aspiración de un absceso o a nivel de una colección intraarticular. Podemos poner el aguja y nos permite reconocer adecuadamente a dónde estamos ingresando, a qué espacio. A esto se denomina artefacto en reverberancia. Ahora, también la reverberancia nos puede perjudicar en la imagen. Hemos visto que siempre que tenemos dos estructuras de diferente impedancia acústica, nos va a producir este artefacto. Algunos le llaman ecos parásitos. A veces no se puede eliminar estos ecos de reverberancia, pero sí hay que tener presente. En ecógrafos antiguos incluso podría simular la placenta, pero actualmente ya se podría eliminar con la armónica y con cambios de insonación del transductor. Hay otra imagen de reverberancia que también aparte, por ejemplo, en este es la cabeza del feto, y se va a producir una reverberancia que no te va a permitir observar todo el cerebro del feto de forma homogénea. Por ejemplo, en esta zona vemos que este es el asta posterior del ventrículo lateral, que debería ser dos astas posteriores de ventrículos laterales, pero la más próxima al transductor no lo observamos. Es normal que no lo observes porque da un artefacto de reverberancia y no lo vamos a observar. Y hay que acostumbrarnos a ver eso. El día que nosotros vemos tan igual a esta imagen en la zona próxima al transductor, probablemente hay una anomalía de osificación del cráneo y se trate de una osteogénesis imperfecta. Entonces siempre hay que acostumbrarnos a esos artefactos y también nos va a ayudar a reconocer una patología. Ahora tenemos el artefacto de cola de cometa, que es una variante del artefacto de reverberación. En este caso, se va a ver unas imágenes paralelas, pero va a disminuir de su diámetro o su longitud cada vez a medida que se va distanciando. Estos artefactos de cola de cometa nos permite también reconocer algunas patologías. Por ejemplo, esta es la vesícula biliar. Ahí se ven unas imágenes ecogénicas que dan unas colas, una cola de cometa. Este es típico y casi patognomónico de una adenomiomatosis. ¿Qué quiere decir una adenomiomatosis? Un depósitos de colesterol en la pared de la vesícula biliar. Entonces, reconociendo este artefacto, podemos dar el diagnóstico. En este caso, la adenomiomatosis. Otro artefacto, como estamos viendo aquí, en la tiroides hay un quiste, hay un foco hiperecogénico que da un artefacto en cola de cometa. Es típico y característico de un quiste coloideo, tipo 1. Entonces también hay que acostumbrarnos a reconocer el artefacto de cola de cometa. Pasamos al artefacto en espejo. Este artefacto en espejo llama bastante la atención. Incluso con ecógrafos de alta gama todavía se producen esos artefactos. ¿Qué es lo que pasa en el artefacto en espejo? El transductor emite el haz de ultrasonido sobre una superficie curva, llega y rebota. Llega a la estructura que estamos evaluando, otra vez regresa a la estructura curva y recién se dirige al transductor. Entonces, el transductor y la codificación de señal lo va a ubicar, como se ha demorado más tiempo, lo va a ubicar en un lugar más lejano. Al ubicarlo en un lugar más lejano, va a impresionar que hay otra estructura más. Entonces se va a producir un artefacto en espejo. Un ejemplo de estos es un paciente que vino en el 2017 con una tumoración en el cuero cabelludo. Le ponemos bastante gel en el transductor, bastante gel, y vemos la imagen, la tumoración, esta es la imagen, la tabla externa, y por debajo o posterior a la tabla externa vemos otra imagen
otra imagen que impresiona, que es otra tumoración. Si no tenemos presente que puede producirse un artefacto en espejo, de repente podríamos decir hay una tumoración en el cuero cabelludo y hay otra tumoración por detrás de la tabla externa. O en todo caso podríamos medir toda esta estructura como una sola. Entonces estaríamos llegando a un error, uno, diciendo que hay otra tumoración, o el otro, el tamaño de la tumoración. Entonces, siempre que hay superficies curvas altamente reflectantes, se va a producir un artefacto en espejo. Algunos ejemplos más, por ejemplo, acá está una ecografía de hígado, también un paciente, caso de nosotros, donde observamos que hay una imagen ecogénica adyacente al diafragma y otra imagen de similar de morfología por encima del diafragma, que también estamos viendo que se ha formado el artefacto en espejo. Este es típico, esta imagen ecogénica, pues, de un hemangioma. Sin embargo, esta otra imagen es el espejo de esta. Entonces, hay que tener presente que puede producirse artefactos en espejo. Uno más que muy pocas veces se ve, podemos observar durante la ecografía renal, justo de este año, observamos en un paciente delgado, se le hace la ecografía renal, vemos el riñón y luego por detrás de este riñón vemos otra imagen similar, otra estructura. Y lo primero que uno piensa, pues puede ser una ectopía renal cruzada, ¿no? Entonces te vas al otro riñón y el otro riñón está presente. Entonces no puedes pensar, uy, tiene 3 riñones. No. En este caso, la superficie probablemente del músculo, del psoas, está produciendo una reflexión y está produciendo un artefacto en espejo, ¿ven? Artefacto en espejo. Otra imagen parecida al riñón. Aquí está, y es una imagen en espejo. Entonces hay que tener bastante cuidado y tener presente este tipo de artefacto. Hay otro artefacto que se llama el artefacto de pérdida. Este es el corazón de un bebé de 22 semanas. Es un corte apical, es un corte subcostal. Cuando nosotros observamos que este tabique interventricular en esta zona donde está la zona membranosa, la porción membranosa, impresiona que no hay señal en esta zona y podemos confundir con una comunicación interventricular. Si nosotros no tenemos en cuenta que el haz de ultrasonido está paralelo al tabique interventricular, por lo tanto, la porción membranosa no va a dar señal y por lo que va a interpretarse falsamente como una comunicación interventricular, tenemos que tener presente que siempre que queramos evaluar una estructura, tenemos que evaluar que el haz de insonación debe ser perpendicular. Entonces, cambiamos la dirección del transductor, ponemos al corazón en un corte subcostal y podemos ver este tabique que no se ve tan bien la porción membranosa en esta zona. Y en esta zona, el tabique interventricular se ve intacto. Entonces, así como en la radiografía, ¿no? En la radiografía decía que no podías hacer un diagnóstico con una sola proyección. Igual en ecografía también podemos aplicar el mismo principio, que no puedes hacer un diagnóstico con un solo corte, también tienes que hacer otro corte perpendicular. Y en este caso, en el corte subcostal podemos ver el tabique interventricular íntegro, lo que en el corte apical impresionaba una comunicación interventricular de tipo membranoso. Entonces, a eso se le denomina artefacto de pérdida cuando el haz de insonación está paralelo a la estructura que nosotros estamos evaluando. Entonces, lo que debes buscar siempre es que el haz de insonación esté perpendicular al tabique o a la estructura que estamos evaluando. El artefacto de anisotropía, algunos lo consideran artefacto, algunos no. Sin embargo, vamos a describir que cuando, sobre todo los tendones y los ligamentos, cuando ingresan el haz de insonación perpendicular, podemos observar un patrón fibrilar homogéneo, el tendón ecogénico, y cuando está alterado el eje
o el ángulo no es perpendicular, nos impresiona ese tendón, se ve más hipoecogénico y que falsamente nos podría hacer o nos podría interpretar como una tendinosis o una tendinopatía. Entonces, es una característica del tendón y de los ligamentos la anisotropía. Y esa anisotropía nos hace referencia a que cuando es perpendicular, el haz de ultrasonido al tendón se va a observar adecuadamente ecogénico y homogéneo. Y si cambia el ángulo de insonación, se va a ver hipoecogénico y falsamente nos puede dar una impresión de una tendinosis o una tendinopatía. Otro ejemplo más, aquí está el tendón rotuliano. El tendón rotuliano está adecuadamente acá perpendicular al haz de insonación. Vemos un tendón ecogénico de patrón fibrilar homogéneo. Aquí vemos el mismo tendón con una flexión menor, donde observamos el tendón rotuliano, el mismo tendón hipoecogénico. Entonces, falsamente nos puede impresionar una tendinosis. Entonces, hay que tener presente siempre insonar de forma perpendicular a los tendones y los ligamentos para evitar el artefacto de anisotropía. Cuando hay una tendinosis real, por más que cambiamos el ángulo, siempre va a persistir hipoecogénico. En este caso, hipoecogénico, cambiamos del ángulo perpendicular y tenemos una imagen ecogénica. Ahora vamos a hablar de unos artefactos del Doppler, que también tiene artefactos. El artefacto más frecuente es el aliasing. El aliasing es un viraje de frecuencia donde nosotros no podemos decidir cuál es la dirección de este vaso. Se acerca o se aleja. Y esto se puede corregir aumentando el PRF o la escala. Entonces, acá sí podemos decir que en este caso se está alejando del transductor. Ese es un artefacto de aliasing. También el aliasing, al ser un artefacto, nos puede servir para reconocer algunas estructuras. Por ejemplo, este es el ductus venoso, donde podemos observar una zona de aliasing que nos hace reconocer el ductus venoso. Es la continuación de la vena umbilical y esta zona de aliasing nos representa el ductus venoso. Entonces, también nos ayuda el artefacto a reconocer. Otro artefacto es el artefacto de centelleo. ¿En qué casos utilizamos este artefacto de centelleo? Si bien es cierto, hacemos una ecografía renal, cuando son los cálculos o las calcificaciones de tamaño mayor de 5 milímetros, no tenemos ningún problema en reconocer el cálculo o la litiasis porque produce su sombra acústica posterior. Aquí le pones el Doppler color y produces una imagen de centelleo, o también le llaman cola de cometa de color. Pero si es un cálculo de 5 milímetros, 6 o 7 más grande, no tenemos ninguna necesidad de poner el Doppler. Pero cuando tenemos dudas, cuando queremos evaluar cálculos o calcificaciones pequeñas, incluso microcalcificaciones en la ecografía de mama, podemos utilizar este artefacto de centelleo para reconocer y hacer el diagnóstico. Un ejemplo aquí, este paciente vino con una hidronefrosis renal derecha y en esta zona de la unión urétero-vesical se veía una imagen hiperecogénica pequeña. Teníamos dudas si era un cálculo o no era. Entonces le ponemos el Doppler color y vemos el artefacto de centelleo en esta zona. Entonces, confirmado el diagnóstico que hay una litiasis en la unión urétero-vesical. Otra imagen en centelleo, acá miren, incluso no se nota que hay un cálculo pequeño, porque los cálculos pequeños no te van a dar sombra acústica posterior. Al utilizar el Doppler color, también podemos ver el artefacto de centelleo en esta zona. Ahora, el Doppler color a veces pensamos que puede ser un flujo, un movimiento. En este caso no, es una estructura rugosa que es el cálculo y hay un ensachamiento espectral. Es por eso que se produce el artefacto de centelleo. Entonces, también nos podemos ayudar de este tipo de artefacto para reconocer cálculos pequeños, calcificaciones, incluso microcalcificaciones que ya están haciéndose los estudios en ecografía de mama. Hay que tener presente este tipo de artefacto.
El otro artefacto es el pseudoflujo. Aquí lo que hay que tener presente es que el Doppler es sensible al flujo, pero también sensible al movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos un líquido, una colección, al presionar el transductor, vamos a producir un movimiento, como vemos acá en modo gris, y al Doppler color también, al Doppler color se va a observar un flujo, se va a pintar en esta zona. Entonces, eso es un pseudo flujo. Aquí lo que tienes que tener presente es que el Doppler es sensible al flujo y sensible al movimiento. Otro ejemplo más para reconocer el jet uretral. El jet uretral es cuando es importante, cuando hay una hidronefrosis, cuando hay un cálculo en uréter, y si es completo o incompleto la obstrucción, tenemos que irnos a la vejiga y evaluar el jet uretral. Si no vemos el jet uretral, es probablemente que es una obstrucción completa del uréter. Pero si observamos el jet uretral, quiere decir que es un buen pronóstico. Entonces, eso es lo que se debe mencionar a lo que nos pide a veces el urólogo. Otro ejemplo más también es, vamos a diferenciar vamos a evaluar la respiración del feto. En este caso está el perfil del feto. Al Doppler color podemos ver cómo ingresa y sale el líquido amniótico por la nariz. ¿Ven? A la inspiración y a la expiración podemos observar. Entonces, estos artefactos, el de pseudo flujo, ¿no? Porque solamente estamos evaluando el movimiento del líquido que está ingresando y saliendo por la nariz del feto, ¿no? Durante la inspiración y la expiración. Entonces, es un artefacto de pseudoflujo. Otro artefacto y signo es del signo del yin-yang, que también nos va a indicar, así como dice el yin-yang, el día y la noche, el mal y el bien, que nos va, al observar una imagen con el Doppler color, vamos a observar que hay una zona de color azul y una zona de color rojo. Esto nos está casi patognomónico de un pseudoaneurisma. Podemos decir, aquí hay un pseudoaneurisma. En este caso se trataba un pseudoaneurisma de la arteria poplitea. Bueno, ahora vamos a iniciar con lo que es optimización en 2D. ¿Por qué optimizamos una imagen? Optimizamos para tener una imagen de calidad. Al llegar a tener una imagen de calidad, vamos a tener un mejor diagnóstico. ¿Cómo podemos tener un buen diagnóstico? Utilizando un transductor adecuado, también cambiando de posición al paciente. No, optimizar una imagen no quiere decir solamente mover los botones del ecógrafo. También optimizar es mover al paciente, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tener presente. Miren, acá una imagen en 2D, es un feto de 13 semanas. Hemos optimizado la imagen en el cual podemos discernir adecuadamente la translucencia nucal, el hueso nasal, lo que si nosotros no optimizamos la imagen, no podríamos hacer estas medidas. Entonces, al optimizar la imagen, tenemos que utilizar tanto la posición del transductor, tenemos que utilizar la posición del feto, o en todo caso del paciente, tanto del paciente como del feto, si es una ecografía obstétrica. Entonces, el primer concepto, como ya habíamos mencionado también en el artefacto, es el ángulo de insonación. El ángulo de insonación quiere decir que nosotros siempre tenemos que buscar que el haz de insonación sea perpendicular a la estructura que queramos evaluar. ¿Ven? Aquí está el transductor. Acá hay un esquema donde el haz de insonación va en forma perpendicular a la estructura y el eco rebota. Esta onda que está rebotando de la estructura, eso es lo que nos va a formar la imagen. Y para que tengas una buena imagen, tienes que buscar que el ángulo de rebote o de reflexión sea un ángulo cero, que tenga la misma dirección que esta onda. Al tener la misma dirección, vamos a tener una imagen adecuada. Vamos a ver el ejemplo. Vemos aquí, esta es una ecografía transvaginal. Vemos
el endometrio, esta imagen trilaminar es el endometrio, donde podemos observar que el haz de insonación es perpendicular. Miren, el haz de insonación es perpendicular al endometrio, por lo tanto, el endometrio se ve muy bien. Sin embargo, hay otra paciente que vino, una paciente de 35 años con sangrado vaginal de 2 semanas, y este útero no está en anteverso flexión, y el endometrio no es perpendicular a la haz de insonación, incluso es paralelo. Entonces decimos, nos va a salvar el Doppler, le ponemos el Doppler y no vemos señal. Entonces incluso nos podemos quedar ahí, quedamos, diríamos es una hemorragia uterina disfuncional, porque no hemos obtenido, hubiésemos medido el endometrio. Sin embargo, siempre tenemos en cuenta que cualquier estructura que queramos evaluar debe ser perpendicular a las de insonación. Entonces, busco, si yo no puedo evaluar por vía transvaginal el endometrio que sea perpendicular, entonces voy a ver por vía abdominal. Entonces, por vía abdominal, a pesar que el paciente no ha tomado líquido, presionando adecuadamente, optimizando nuestra imagen, observamos una imagen ecogénica y al Doppler color vemos un pedículo vascular. Este pedículo vascular es característico de un pólipo endometrial. Entonces, el diagnóstico era el sangrado de esa paciente por causa de un pólipo endometrial. Entonces, el mensaje siempre hay que evaluar cualquier estructura que queramos representar que sea perpendicular al haz de insonación. Otro ejemplo más, este paciente es una puérpera con sangrado, viene con sangrado, y descartar restos placentarios. Entonces, otra vez el endometrio veo que no está perpendicular al haz de insonación. Incluso le pongo el Doppler y digo, ¿hay flujo en el endometrio o no hay flujo? Tengo dudas. Al tener dudas, entonces digo, bueno, puedo hacer mi maniobra bimanual, presionar el abdomen de la paciente, pero si no lo logro, tengo que evaluar por vía abdominal. Y por vía abdominal evalúo, y ahí está el endometrio. El endometrio se ve delgado. Y al Doppler color, veo que ese flujo, al Power Doppler, que ese flujo no se introduce o no se pinta el endometrio, no hay flujo en el endometrio. Porque si hubiese flujo en el endometrio, podríamos decir, estos son restos placentarios, pero acá se ve claramente que no ingresa el flujo dentro del endometrio y no hay signos de restos placentarios. Lo que en la imagen anterior nos hubiese confundido. Y acá de repente podíamos haber dicho que hay restos placentarios dejándonos llevar por este flujo. Pero tienen que tener presente que el endometrio o la cavidad endometrial no estaba perpendicular al haz de insonación. Entonces siempre tenemos que buscar la perpendicularidad a cualquier estructura que queramos evaluar. Bueno, una vez visto eso, tenemos que saber manejar la mayoría de los botones, la mayoría de las perillas del tablero, y también en los ecógrafos modernos de la mayoría de todo lo que está en la pantalla táctil o touchscreen. Entonces, y para saber manejar y para tener una buena imagen, ¿qué es lo que debemos buscar? Primero, saber el área scan, la profundidad o dip, el zoom, la frecuencia del transductor, la ganancia, el foco, el rango dinámico. Hay otros parámetros más, como la persistencia, la línea de densidad, la imagen compuesta, el SRI, pero lo más frecuente es lo que vamos a desarrollar hoy día. Entonces, iniciamos. Miren, este es un feto, el corazón de un feto de 22 semanas. Si nosotros llegamos a optimizar adecuadamente, podemos observar esta imagen. El corazón de un feto mide de 22 semanas, es el tamaño de una moneda de 50 céntimos. Pero al optimizar adecuadamente, ustedes este corazón tranquilamente pueden decir, hay 2 ventrículos, 2 aurículas, hay simetría de las cavidades,
las válvulas auriculoventriculares se abren y se cierran, el foramen oval es permeable. Entonces tenemos que llegar a esto, ¿no? Incluso en obstetricia sí es importante el tiempo real. Tenemos que evaluar en tiempo real, porque a veces estamos en la cabeza del bebé y recién en la imagen del ecógrafo se está viendo el corazón, porque no estamos evaluando en tiempo real. Entonces, hay que evaluar en tiempo real. Sin embargo, eso lo vamos a tocar en otro momento. Entonces, iniciamos. Iniciamos con el área de scan o field of view. ¿Qué quiere decir el área de scan? Esta imagen, vemos aquí, este abanico está, no, lo observamos que es amplia y lo que nosotros queremos evaluar solamente es la zona o el tórax del feto. Para eso tenemos que reducir este área de exploración. ¿Y cómo reducimos? Hay una perilla donde dice scan area o field of view. Entonces reducimos el ángulo. Aquí más o menos debe estar en 60, 65. Reducimos a 40 o 45 de acuerdo al tamaño del tórax del feto. Entonces hemos reducido, al reducir el área de scan, estamos obteniendo una imagen en tiempo real. ¿Estamos bien? Avanzamos. Ese es el área scan. Ahora hablamos de profundidad. Entonces, la mayoría estamos acostumbrados a evaluar de esta manera. Tenemos, por ejemplo, esta es una ecografía transvaginal. Vemos una imagen del saco gestacional y el embrión. Pero aquí la profundidad del ultrasonido, donde va a atravesar el ultrasonido es de 18 centímetros. Entonces va a ir el ultrasonido 18 centímetros y va a regresar. Por lo tanto, se va a demorar en procesar la imagen. Y miren, esto es el útero, pero toda esta zona posterior al útero está siendo desperdiciado. Entonces nosotros tenemos que aprovechar el ultrasonido y solamente evaluar la parte del útero. En este caso, lo que nos importa es el útero, el saco gestacional y el embrión. Por lo tanto, vamos a buscar una perilla donde dice profundidad o dip. El dip, mueves la perilla y por lo tanto vas a reducir la profundidad de la exploración. En este caso tenemos 8 centímetros, ya estamos observando mejor el saco gestacional, podemos poner los calipers adecuadamente en este embrión y datar la edad gestacional, o también reducir un poquito más. Aquí sí, hemos reducido la profundidad a 5 centímetros por lo que estamos viendo el útero, el saco gestacional y el embrión adecuadamente. Siempre ustedes tienen que tener presente que una imagen debemos representar por lo menos más del 50% de la pantalla. Y aquí creo que todavía es adecuado la representación. Entonces, en esta imagen sí podemos medir adecuadamente la longitud coronia nalga para decir cuántas semanas tiene, pero en la primera imagen creo que aquí va a haber un error. Un error de 2 milímetros ya te va dando un error de una semana de diferencia. Entonces hay que tener bastante cuidado y siempre utilizar la profundidad adecuada para representar las estructuras u órganos. Ahí vemos una imagen, incluso para decir que hay actividad cardíaca, en esta imagen va a ser bien difícil. Tanto el paciente como ustedes van a tener una cierta duda, pero si nosotros reducimos la profundidad, podemos observar aquí la actividad cardíaca con gran precisión, solo modificando la profundidad, ¿no? Reduciendo la profundidad, vamos a tener imágenes de mayor tamaño. Ahora nos vamos a la perilla del zoom. Aquí hay una perilla del zoom. En esta perilla del zoom, ¿qué nos hace? Una vez que hemos llegado a la profundidad adecuada, podemos todavía darle zoom, así como le damos zoom en nuestro celular, aumentamos el tamaño de la imagen y también para ayudarnos y poner adecuadamente el caliper y obtener una adecuada medida. En este caso, miren, esta es la misma imagen de la tiroides y ustedes pueden observar dónde se ve mejor o dónde se puede evaluar mejor el parénquima de la glándula tiroides. Aquí o en esta imagen. Definitivamente en esta imagen se puede observar mejor,
se puede medir adecuadamente la glándula tiroides. Entonces, solamente cambiando la profundidad, ¿no? Se ha cambiado. Listo. En el zoom tenemos dos tipos de zoom. Hay un zoom de resolución, donde va a ser una imagen cuadrangular, nos va a seleccionar la zona donde nosotros queremos representar, y hay un zoom general, que solamente mueves la perilla, pero esa imagen va a magnificar, va a ampliar toda esta zona. Entonces, el zoom de resolución, como dice, zoom de resolución, no vas a perder resolución, incluso puedes evaluar las estructuras con mayor detalle, pero en el zoom general, al mover la perilla, estos puntos se van a separar, se van a espaciar, entonces se va a ver una imagen más pixeleada. La recomendación es usar el zoom de resolución, la cajita del zoom, y otra vez le damos, presionamos el zoom y vamos a tener unas imágenes adecuadas. Entonces la recomendación es utilizar el zoom de resolución. Miren aquí, hay un feto de 13 semanas. Al darle el zoom de resolución, la caja solo, la cabeza y el tórax, el tercio superior del tórax, podemos observar mejor y adecuadamente el hueso nasal, la translucencia nucal. Entonces hay que darle siempre el zoom. Aquí está una caja, solo hemos dado el zoom a esta zona de interés para no perder resolución. Otra imagen más en el corazón, como habíamos mencionado. Seleccionamos solo el tórax, le damos el zoom y obtenemos esta imagen, que es muy adecuada calidad para evaluar y hacer un diagnóstico. Entonces, aquí tiene una adecuada profundidad. A pesar de una adecuada profundidad, nosotros queremos observar más, un poco más. Ahora ya se viene lo que es el estudio del embrión, la embriosonografía. Entonces, si nosotros damos el zoom solamente a la zona del embrión, podemos observar mejor en la estructura. Mira, por ejemplo, acá con gran calidad podemos diferenciar la cavidad romboencefálica. Entonces, ya hay estudios de la embriosonografía. Incluso podemos ver mejor el conducto onfalomesentérico, el amnios. Entonces, siempre que nosotros queramos una imagen de calidad, hay que darle zoom. Ahora hablemos de frecuencia. La frecuencia del transductor es importante. Ahora los transductores son multifrecuenciales, que varían de los transductores, puede ser de 3 a 6 MHz, los intracavitarios de 6 a 12 MHz. Pero en líneas generales mayor frecuencia, mayor resolución, pero menor capacidad de penetración. Este esquema nos dice una frecuencia de 5 MHz atraviesa mayor distancia, que una frecuencia de 10 MHz atraviesa menor distancia. Entonces, eso tenemos que tener presente. Un ejemplo aquí, estamos en la pantalla táctil, puedes escoger el tipo de frecuencia que quieres. Hay una frecuencia de resolución, una frecuencia general y una frecuencia de penetración en algunos ecógrafos. En otros te va a dar el valor, puede ser 2 MHz, 4 MHz y 6 MHz. Entonces, va a depender del tipo del modelo de ecógrafo de la marca, que te van a dar o en valores o también en letras, resolución general y penetración. Entonces, podemos escoger de acuerdo a lo que queremos evaluar. Aquí un ejemplo de la resolución. Acá tenemos una zona evaluada con 6 MHz. Vemos una imagen anecogénica que podría simular un quiste, ¿no? Y con una frecuencia de 12 MHz, ya lo que habíamos visto, solo una imagen anecogénica, aquí observamos esa misma imagen anecogénica y otra imagen más pequeña anecogénica. ¿Qué pasó, no? Imagínate que se has hecho una ecografía de mamas con esta frecuencia de 6 MHz, has visto un quiste y el paciente se va a pedir otra segunda opinión. Entonces le evalúan con una frecuencia de 12 MHz y evalúan que hay dos imágenes quísticas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que aquí han evaluado con una frecuencia más alta, porque a mayor frecuencia, mayor resolución. Entonces, otro ejemplo más,
Aquí hay dos imágenes del mismo feto con los mismos parámetros, solamente se ha cambiado la frecuencia del transductor. Aquí nos dice frecuencia resolución, res, y en esta zona nos dice frecuencia penetración. Penetración quiere decir que he utilizado una frecuencia baja y resolución una frecuencia alta. ¿Dónde se ve mejor la imagen? Definitivamente todos estaríamos, o casi todos estamos de acuerdo que esta imagen se ve con mejor detalle, mejor resolución. Podemos ver el cauda septum pellucidum, los tálamos, la cisura de Silvio, el lóbulo de la ínsula, pero en esta imagen, por tener una frecuencia baja, es un poco más difícil evaluar esas estructuras anatómicas. Entonces, a mayor frecuencia, mayor resolución. Esto sobre todo cuando queramos evaluar pues, con una ecografía morfológica o tener mayor detalle, mayor resolución, tenemos que utilizar mayor frecuencia. Sin embargo, no todo lo que ustedes examinen van a tener con mayor frecuencia. En algunas ocasiones la frecuencia te va a jugar mala pasada. ¿Qué quiere decir eso? Si bien es cierto, este es en el segundo trimestre, es un feto pequeño, entonces utilizo mayor detalle, mayor resolución. Vámonos a la cabeza de un feto de 38 semanas, un feto a término. Entonces, aquí hay dos imágenes, también casi con los mismos parámetros, lo único que ha variado es la frecuencia. Entonces, en este caso, yo observo en esta imagen mejor que al otro lado, que aquí. Aquí lo veo más oscuro, no veo unas zonas anecogénicas, veo unas zonas, pues no puedo evaluar el cerebro de este feto a término. En este caso, está una frecuencia de resolución. Una frecuencia alta no atraviesa adecuadamente una distancia pues de 9 centímetros, de 8 centímetros y medio de la cabeza del feto. Entonces, me veo obligado a bajar la frecuencia a frecuencia de penetración y puedo atravesar adecuadamente la cabeza del bebé y puedo evaluar las estructuras y hacer una adecuada medida tanto de sus estructuras o algunas para la biometría. Ahora, de forma práctica, ustedes que nosotros estamos iniciando la ecografía, cuando vea una estructura oscura en toda esa zona, lo más probable es que tu frecuencia es muy alta. Entonces, baja la frecuencia y vas a obtener una imagen adecuada. Entonces, en esos casos, pacientes obesos, gestantes a término, se recomienda no utilizar frecuencia alta. Hay que utilizar frecuencia baja. Entonces, igual, la ecografía transvaginal versus la ecografía abdominal, donde tenemos mayor frecuencia en el transductor intracavitario. Más o menos es de 6 a 12 MHz. Va a depender del tipo de ecógrafo que tienen, el modelo. Y el transductor convexo va a ser más o menos siempre de 2 a 5 MHz. Entonces, ¿dónde vamos a tener mayor resolución? Con el transductor endocavitario. Es por eso que se recomienda hasta el primer trimestre evaluar por vía transvaginal al feto. Entonces, ahora vamos a utilizar la armónica. Hay otra perilla más donde nos dice la armónica. También en algunos ecógrafos lo van a encontrar como frecuencia armónica, THI también, imagen armónica tisular, que está en inglés. La armónica hace que cuando nosotros emitimos un haz de insonación con una frecuencia, por ejemplo, de 5 MHz, el transductor puede recibir el doble de frecuencia, o sea, puede ser, o recibir 10 MHz. En este caso, hemos dicho que a mayor frecuencia, mayor resolución, entonces la armónica, al recibir el doble de la frecuencia que se está insonando, va a tener mejor resolución, va a tener mejor detalle. Entonces, ¿dónde está la armónica? También, en este caso, en la pantalla táctil, ahí dice un botoncito donde está armónica. Prendes la armónica y vamos a ver acá. Este es un corte del hígado, a nivel de la vena cava inferior. Esta imagen es sin armónica y esta imagen es con armónica. Podemos observar que en esta imagen tenemos los bordes se ven más nítidos, en la vena
cava inferior también se ve con mayor resolución sus bordes, los ecos en su interior también se ven disminuidos, no en comparación a este lado. Entonces, aquí tenemos una mejor resolución. Entonces, solo poniendo la armónica. Por ejemplo, aquí es un feto. Aquí está esta imagen del feto, el perfil del feto en longitudinal. Está sin armónica. Y al ponerle la armónica nos mejora la resolución. Miren, el líquido amniótico no se ve tan anecogénico como en esta zona. La placenta se ve con grano grueso. Aquí la placenta se ve muy bien delimitada. Incluso el hueso brilla más. Entonces tenemos mejor resolución. Entonces hay que acostumbrarnos a ponerle armónica a las imágenes. Sobre todo se recomienda poner armónica a estructuras que contienen líquido. Ustedes van a obtener mejor resolución. Ahí un ejemplo más de una ecografía de mama. Estamos haciendo la ecografía de mama. En esta zona nos dice F de frecuencia de 6 a 14 MHz es el transductor, pero no tiene armónica. Y aquí podemos observar agudizando la vista una imagen ovoidea hipoecogénica. Entonces le pongo la armónica y esa imagen que estaba dudoso, que a veces se hubiese pasado desapercibido, al poner la armónica vemos que se trata de una imagen anecogénica de un quiste. Entonces miren, tan solo utilizando la armónica, acá está FH, quiere decir frecuencia armónica de 12 MHz, podemos discernir adecuadamente esta imagen quística. Entonces no se olviden, doctores, de poner siempre la armónica. Otra imagen más en la vejiga. Esta es una vejiga, esta es con armónica, sin armónica. ¿Ven? Cómo se mejora la imagen con armónica, sin armónica. Incluso cuando está sin armónica, impresiona tener ecos en su interior que podemos dudar, de repente decir, aquí hay artefacto del lóbulo lateral. ¿Qué más? Podría ser de repente decir que esa orina no es solamente orina, puede haber sangre, puede haber piuria, ¿no? Entonces te hace pensar muchas cosas, pero si le pones la armónica, se limpia, se mejora resolución, entonces es normal esa vejiga. Seguimos en cuanto a la ganancia. La ganancia nos habla de la amplitud de señal. Tenemos dos tipos de ganancia, una ganancia general y una ganancia sectorial. El STC o el GTC es lo mismo. Y decir, no hay un parámetro establecido para la ganancia. Sin embargo, se recomienda que hay una perilla de ganancia donde dice debes empezar en 50 y 10 más, 10 menos, de 50 a 60, de 60 a 40. En este caso, también tener una imagen uniforme va a depender del operador. Entonces, no hay un parámetro establecido, pero la idea es que tú tengas una imagen donde haya anecogénico, haya negro, que es anecogénico, haya imágenes gris y hay imágenes blancas que son hiperecogénicos. Por ejemplo, acá cuando hay una ganancia insuficiente, vemos mayor parte es oscuro, ¿no? Insuficiente ganancia, hay más zonas anecogénicas. En esta otra imagen ya es una excesiva ganancia. El líquido amniótico se ve blanco, ecogénico, incluso múltiples ecos, entonces hay una excesiva ganancia. Entonces, ¿cuál es la ganancia adecuada? Donde usted va a encontrar blanco, negro, gris. Esa es la ganancia adecuada. Continuamos. Aquí también es otra imagen. Aquí excesiva ganancia. Todo se ve blanco, todo se ve brillante. La amplitud de señal es muy saturada. Y la ganancia adecuada sería esta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ganancia? Justo en la pantalla también dice la G nos representa ganancia, está en 56. Como yo les mencionaba, tienes que empezar de 50 más menos 10. Este es el útero, hay un contenido, una colección endometrial, y puedes evaluar que esa colección no es completamente anecogénico, sino es hipoecogénico. Otro ejemplo más es el hígado de un corte longitudinal a nivel de la aorta.
Acá se ve el tronco celíaco mesentérica superior y vemos con una ganancia adecuada cómo podemos observar negro, gris y blanco. Entonces, esta es la ganancia adecuada. En esta imagen es la ganancia muy saturada. Está demasiado, acá está. Ahorita en este caso está 53, pero se ve todo se ve blanco. O sea, no hay una zona de gris y negro tampoco. Entonces, ¿cuál es nuestra ganancia adecuada que debemos utilizar con el ecógrafo? Donde veamos negro, gris y blanco. Brillante, anecogénico, hipoecogénico, hiperecogénico. Entonces, esa es tu ganancia adecuada. Es de ahí, a partir de eso, tienes que empezar la exploración. Otra imagen más, miren, el corte a nivel de las venas suprahepáticas, una ganancia adecuada, negro, negro, gris y blanco. Aquí todo se ve una ganancia excesiva, se ha saturado la imagen, entonces no cumple esa condición. Entonces, solo moviendo la ganancia podemos obtener, acá se está moviendo la ganancia, ¿sí? Muy blanco, hay una ganancia adecuada, y cuando empiezas a subir la ganancia, la perilla, la imagen te da muy saturada, muy blanco, en la cual no vas a poder diferenciar las estructuras líquidas, las estructuras sólidas. También tenemos ganancia sectorial. Hemos hablado que tenemos ganancia sectorial. ¿Para qué nos sirve? La mayoría no lo utiliza, pero sin embargo, tiene su utilidad. Por ejemplo, un ejemplo es para evaluar la glándula tiroides, la ganancia sectorial se debe disponer de esta forma. Y con esa disposición de la ganancia sectorial vamos a obtener una adecuada imagen de la glándula tiroides. Y cuando realizamos una ecografía musculoesquelética, vamos a poner la ganancia sectorial de esta manera. Porque la parte posterior, la parte más posterior, más distal al transductor, no necesitamos su señal. Es por eso que vamos a poner de esta disposición. Y eso ya está en los libros, no estamos inventando. Entonces, es importante también la ganancia sectorial para una adecuada visualización de las estructuras. Va a depender de qué estructura estamos observando para disponer nuestra ganancia sectorial. El foco. El foco es importante. El foco nos va a dar la mejora en resolución lateral. ¿Qué quiere decir en resolución lateral? Dos estructuras vamos a poder ver al mismo nivel o adyacentes. Si nosotros utilizamos un adecuado foco, vamos a poder observar dos estructuras separadas. Pero si el foco no está adecuadamente localizado, esas dos estructuras lo vamos a observar como uno solo. Entonces vamos a perder resolución lateral. ¿Y qué es el foco para nosotros quedarnos con el mensaje? El foco es como en algún momento, de repente ustedes han visto una abuelita leyendo el periódico con una lupa. Donde pones la lupa, vas a observar adecuadamente esa zona con claridad. Por debajo y por arriba se va a ver un poquito más borroso. Eso es lo que hace el foco. La zona de interés, la zona que nosotros queremos evaluar, a ese nivel va a ser tiene que estar localizado el foco. Entonces, ¿cómo es el foco? La posición del foco es importante, debe estar al mismo nivel. Este es un ejemplo de la cara de un feto. La cabeza de flecha nos representa el foco. Entonces, este foco está muy lejos de la cara del bebé, por lo tanto, no se puede diferenciar la nariz, el labio superior, el labio inferior. Bajamos el foco más o menos a ese nivel y podemos observar las fosas nasales, esta nariz triangular, el labio superior, el labio inferior y el mentón adecuadamente. Que con un foco fuera de rango, o muy arriba o muy abajo, de repente se nos hubiese escapado una fisura labial. Entonces, es importante poner el foco casi al mismo nivel de la estructura que nosotros queramos evaluar. Un ejemplo más, miren, en una ecografía de mama, el foco, la cabeza de flecha, está por debajo de esta zona que queremos examinar, de esta imagen hipoecogénica. Aquí también, aquí está el foco más
Bueno, ¿dónde se ha ido? Bueno, aquí el foco se ha confundido la imagen. Aquí debería estar el foco y podemos observar con mejor detalle, ¿no? En este caso. Pero vamos con otra imagen, con otro ejemplo. Aquí observamos la cabeza de flecha, el foco a nivel del endometrio, y el endometrio podemos observar adecuadamente. Cuando subimos hacia arriba o hacia abajo, ese endometrio va a perder su definición. Entonces no se va a poder evaluar adecuadamente. Entonces siempre debemos poner el foco a nivel de donde queramos representar la estructura. Hablemos del rango dinámico. El rango dinámico hace que, como nosotros trabajamos en modo gris, tenemos un montón, una gama de grises, pero el ojo humano no puede diferenciar dónde termina y dónde empieza el gris. Entonces el rango dinámico lo que hace es agrupar en bloques los grises, los niveles de grises. Entonces, al agrupar los niveles de grises, te va a ayudar a discernir dónde termina y dónde empieza algunas estructuras. Entonces, por ejemplo, aquí está con también vemos en la pantalla, DR es el rango dinámico, aquí está con 65 y podemos observar, esta es la vesícula biliar, con mejor contraste, la vesícula biliar con un rango dinámico bajo. Este rango dinámico está en 136 y todo se ve gris, todo se ve gris. ¿Dónde vemos mejor la imagen de la vesícula biliar? Doppler va a depender. El Doppler va a depender de la fórmula. La fórmula, no importa que ya no te acuerdes la fórmula del Doppler, lo importante es que tengas presente que va a depender del coseno del ángulo de insonación. Entonces, cuando el coseno está más cerca a 90 grados, ya no va a haber señal. Cuando es 90 grados, no hay señal. Aquí el haz de insonación está llegando perpendicular al cordón umbilical. Entonces, al hacer el coseno de 90 es 0, entonces no hay señal. No hay señal. Entonces, aquí ustedes observan en la circular de cordón, en una zona no hay señal, porque en esa zona está insonándose con el ángulo aproximadamente de 90 grados. Y si quieres evaluar esa zona, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar el Power Doppler. ¿Por qué el Power Doppler? El Power Doppler no depende del ángulo de insonación, como acá está, ¿ven? Acá puedes observar completo el circular de cordón. Continuamos. Hemos hablado sobre el PRF, que también en otros ecógrafos lo dicen escala, velocity. Cuando tenemos en vasos de alta velocidad, tenemos que utilizar PRFs altos. Eso tiene que quedar siempre presente. Entonces, porque si nosotros tenemos un PRF bajo, vamos a ver el artefacto de aliasing y no vamos a ver en qué dirección se va el flujo. Entonces vamos a aumentar el PRF, aumentamos el PRF hasta que la estructura se vea de un solo color. Ese es su PRF adecuado. No intentemos memorizarnos de que la aorta tiene un PRF de 80, la arteria pulmonar de 60, no. Aquí lo importante es decir, pongo el PRF, empiezo con un PRF, digamos de 24, veo que hay aliasing. Al ver el aliasing, prácticamente, si ven aliasing, ustedes duplican el PRF, el valor del PRF, a 48, acá está 49. Entonces, este vaso, que es la arteria umbilical, ya se ve de un solo color. Ese es su PRF adecuado. Entonces, no intenten memorizar o aprendernos el PRF de cada vaso, sino ustedes simplemente viendo que hay un aliasing, duplican el valor y van a tener un flujo de un solo color y ese es su PRF adecuado. Pueden subir un poco más, un poco menos, siempre buscando que el vaso se vea de un solo color, o azul o rojo. Entonces ya tenemos el PRF adecuado. Un excesivo PRF, acá que está 69, miren, 68, perdón, no va a delimitar, no va a representar todo el flujo del vaso. Entonces tenemos que cuando no hay señal es porque hemos utilizado un PRF alto.
Entonces vamos a bajar el PRF adecuado para que se pueda conseguir que un vaso se vea de un solo color. Entonces también podemos utilizar la ganancia. Cuando vemos que hay unos señal de rojo, azul, que está por fuera del vaso, ahí le llamamos hemorragia de color, es porque tenemos una ganancia excesiva. Al reducir la ganancia, la pérdida de ganancia del color, vamos a obtener una imagen adecuada. Por ejemplo, acá, en ginecología sí tenemos que tener presente que son flujos lentos, hay neovasos. Por ejemplo, acá, este es un cuerpo lúteo, que si yo tengo una ganancia de 0, no va a haber señal. Y muchos de los colegas dicen, hay un quiste complejo, porque el cuerpo lúteo es la gran simuladora en ginecología. Entonces, cuando tenemos una ganancia inadecuada, no vamos a representar el cuerpo lúteo. Y si tenemos una ganancia de 50, miren cómo tenemos el típico anillo de fuego, un flujo vascular periférico en forma de anillo, que es característico de un cuerpo lúteo. Entonces, siempre hay que pensar qué es lo que estamos evaluando, flujo alto o flujo lento. Aquí, aparte de tener ya el PRF, la caja, ahora vamos a utilizar el zoom. Yo creo personalmente que el zoom es la base fundamental para lo que quieren hacer Doppler. Todos tienen que ponerle el zoom. A todo lo que ustedes quieren evaluar con Doppler, tienen que ponerle el zoom para mejor representación. También para trabajar en tiempo real. Miren, aquí una imagen con 12 cuadros por segundo. Al darle zoom, llego a 16 cuadros por segundo y esto me indica que estoy trabajando en tiempo real. En tiempo real, uno que también me va a permitir medir adecuadamente este vaso, poner el volumen de muestra. Pero aquí a veces va a ser un poco más difícil, también la imagen se va a volver más lenta, porque el cuadros por segundo tenemos 12 cuadros por segundo. Continuamos. Cuando les mencionaba la evaluación del Doppler en flujo lento, ¿quiénes tienen flujo lento? En ginecología, el cuerpo lúteo, el pólipo endometrial, el mioma. ¿Quién tiene más también flujo lento? En ecografía mamaria, todos los tumores tienen neovasos, el cáncer tiene neovasos. Entonces, estos parámetros que muy pocas veces mencionan, también en los libros, esto lo he extraído de un congreso de la SWOG, donde ya utilizan estos parámetros ya como regla general. Un filtro de 30 a 50. Eso es en ecógrafos que tienen el valor del filtro. Y en otros que lo ponen en números, 1, 2, 3, 4, 5, tendrías que trabajar con un filtro 1. El PRF tienes que trabajar entre 0.3 a 0.9 kilohertz. Ojo, estimados participantes, estos parámetros esto sí como Biblia, aunque sea pégalo en tu cuarto, porque si empiezan a utilizar el PRF adecuado entre 0.3 a 0.9 y el filtro bajo, créanme que en ginecología, en ecografía de mama, en ecografía de tiroides, en ecografía testicular, en ecografía musculoesquelética, ustedes van a poder evaluar adecuadamente el Doppler. Para todo lo que es flujo lento, estos parámetros te sirven. Miren, aquí en esta imagen, 0.4 tiene, el Doppler está entre 0.3 a 0.9 y este nódulo mamario se representa adecuadamente su flujo. Por ejemplo, aquí, en ginecología, un pólipo endometrial, miren, una imagen ecogénica con este valor de 0.4, veo el pedículo vascular, y el pedículo vascular es característico de un pólipo endometrial. Ya no estamos entrando a dudas, descartar miomas, un mucoso versus pólipo endometrial versus hematometra. Ya no. Estamos seguros que se trata de un pólipo endometrial. Miren, acá está el cuerpo lúteo, flujo vascular en anillo. ¿Con qué parámetro estoy? Con ganancia de 50, eso sí tienen que empezar la ganancia también en el Doppler con 50, el PRF de 0.6 y el filtro en este ecógrafo le ponen 1.
En otros ecógrafos va a ser con 50, con 30. Ahora, si nosotros jugamos con otros parámetros, aquí, en esta imagen, ¿ya? Ahí está. Aquí tiene una ganancia de 0 y no se representa el flujo, ¿no? Tan solo modificar la ganancia no puedes representar el flujo, es la misma imagen, tiene casi todos los parámetros, solamente he modificado la ganancia. Y aquí la ganancia está adecuado, ¿lo ven? Aquí está la ganancia adecuado, el filtro adecuado, el PRF adecuado y se representa el cuerpo lúteo. Como les mencionaba, el cuerpo lúteo es la gran simuladora, te puede aparecer como un quiste, como una neoplasia, un quiste complejo. Entonces, solo reconociendo la característica con el Doppler, el anillo de fuego, decimos este es cuerpo lúteo. Es importante esos parámetros que hemos mencionado, el PRF, la ganancia y el filtro. Miren, aquí estamos haciendo una ecografía musculoesquelética, este es el tendón rotuliano a nivel de la tibia. Vemos un poco heterogéneo el patrón fibrilar del tendón rotuliano, que si no tienes experiencia, de repente podrías enviarlo como normal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Otra vez, tenemos la ganancia de 50, el PRF de 0.4, estamos dentro de ese parámetro que hemos mencionado, y miren, hay un flujo vascular intratendinoso. Esto nos está indicando una tendinosis del tendón rotuliano. ¿Lo ven? Podemos diagnosticar tenosinovitis, podemos diagnosticar artritis, sinovitis, ya con la ecografía, pero solo utilizando estos parámetros. Ustedes tienen que ponerse a pensar, siempre, tengo flujo alto, PRF alto, tengo flujo lento, neovasos, PRF bajo y filtro bajo. Miren otra imagen, ahí está el tendón, y cómo tenemos un flujo intratendinoso. Y este es ya característico. Aquí en músculo esquelético, si ya no hay hallazgos compatibles, ya no, es de frente el diagnóstico, tenosinovitis. En este caso, también la vaina tendinosa está con vascularización y engrosado. Entonces, tenosinovitis del tendón, en este caso era el tendón peroneo lateral corto. Ahora, en optimización también del Doppler espectral, tenemos, a veces nos sale este tipo de ondas, ¿no? Y no sabemos qué hacer. Tenemos que buscar una onda que por lo menos ocupe más del 50% de la pantalla. Entonces, no, con este tipo de representación no podemos hacer ninguna medida. Entonces, el ángulo ya hemos mencionado. En el color ya hemos mencionado que no vamos a tener señal. Pero en el Doppler espectral, lo que vamos a hacer es que como el ángulo de insonación, ponemos el volumen de muestra, el ecógrafo no te va a discernir, no va a saber si el flujo se está acercando o se está alejando. Entonces, para ninguno de los dos se está alejando y se está acercando. Por eso obtienes este tipo de onda, una onda por arriba y una onda por abajo, como un espejo. Esto muchas veces a los que hemos realizado la ecografía, nos sale esta onda y medimos. No se debe medir en este nivel, porque si te sale una onda hacia arriba y una onda hacia abajo, es porque estás en un ángulo cercano a 90 grados, y eso no se debe medir. Entonces, buscar un ángulo cercano a 0 y podemos tener una adecuada representación de la onda espectral. ¿Ven? Una ángulo 0. ¿Cómo sé que estoy en ángulo 0? Ese es importante. Cuando el vaso está paralelo, en la misma dirección, se dirige hacia el transductor. Y miren esta línea punteada donde vamos a medir el volumen de muestra, sigue ese mismo eje, está paralelo. En eso yo digo, tengo un ángulo 0, porque a veces en los libros no se entiende y se confunde.
y se trata de poner en forma perpendicular. Esto nos dice ángulo cero, que el vaso se esté dirigiendo al transductor, que la línea discontinua donde se va a medir la línea el volumen de muestra esté paralelo al vaso. Entonces, con eso conseguimos ángulo cero y una adecuada representación de la onda espectral. Aquí miren, esta es la aorta, está en 90 grados, la aorta forma 90 grados con el eje del haz de insonación, por lo tanto vas a tener una onda hacia arriba y una onda hacia abajo. Eso es lo que te representa el ecógrafo. Aquí no se atrevan a medir porque les va a salir alterado los valores. ¿Estamos bien? Entonces, esta es la adecuada medida. Incluso en obstetricia te piden pues 4 ondas de similar, de 4 a 9 o 4 a 11 ondas que tengan el mismo tamaño, la misma morfología para poder hacer una medida adecuada. ¿Estamos bien? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? A veces nos hemos conseguido ondas espectrales de este tamaño, muy pequeñas. Debe ocupar por lo menos los 2/3 de la pantalla, hasta acá. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? En este caso, lo que tenemos que hacer es el PRF. Bajamos el PRF. Al bajar el PRF, va a aumentar el tamaño de la onda. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, el PRF está en 5, mi onda es pequeña, bajo el PRF y mi onda empieza a crecer. Ya ocupa los 2/3 de la pantalla y esta es una adecuada representación de la onda espectral para medirlo. A veces vamos a tener este tipo de onda donde no está completa toda la onda. Lo único que aquí hay una perilla donde dice línea de base. Mueves la línea de base, incluso ahora ya hay ecógrafos donde dice de forma automática, presionas el botón y solito se configura de esta manera. Entonces vamos a mover la línea de base para representar adecuadamente la onda espectral. Ahí está, miren, hay un artefacto de envolvimiento, le dicen acá, bajas la línea de base y podemos representar adecuadamente la onda. Ahora también en el PRF, otro ejemplo más, una onda adecuada que ocupa los 2/3 de la pantalla. Aquí, muy alto el PRF. Miren, acá está con 9 kHz. La onda está adecuada. Demasiado alto, 14 kHz. La onda está pequeña. Y cuando es demasiado bajo el PRF, la onda está muy grande y va a dar un artefacto de envolvimiento. Entonces, aparte de eso, también el Doppler espectral tiene su ganancia. Yo les mencionaba que el 2D, el color espectral, tienen su ganancia. Cuando está muy saturada, demasiada ganancia, van a ver ustedes esta representación. Está muy saturada. Cuando está muy poca la ganancia, van a ver esas ondas oscuras, no bien delimitadas. La adecuada ganancia tiene que representar una buena onda. Entonces, excesiva ganancia de la onda espectral, adecuada ganancia de la onda espectral. ¿Ya? El otro es el volumen de muestra. El volumen de muestra es diferente utilizar en radiología. Generalmente en radiología es 1/3 del vaso. En obstetricia se trata de utilizar el tamaño del vaso, debería ser tu volumen de muestra. Es importante acá el volumen de muestra poner en el centro del vaso. ¿Por qué? Es como un ejemplo en un río. En el río, el agua que corre a la orilla del río, ustedes se han fijado que es más lento. Igual es acá en el vaso. Acá hay un vaso donde el flujo, los hematíes, los glóbulos rojos que están chocando en el borde del vaso, van a ir más lento. Igual acá. Y en el centro va a tener mayor velocidad. Entonces, donde nosotros tenemos que medir y poner nuestro volumen de muestra es en el centro del vaso. ¿Ven? Acá demasiado grande y no está en el centro. Aquí está en el centro del vaso. Entonces, esto es lo que se debería siempre utilizar. Siempre en cualquier, ya sea en obstetricia, en radiología, para medir vasos grandes, siempre debe estar el volumen de muestra en el centro del vaso. En el centro. ¿Ya? Centro del vaso. En la línea de base ya lo hemos visto. En cuanto a la velocidad de barrido. En la velocidad de barrido también ustedes pueden escoger cuántas ondas quieren representar.
Cuando ustedes tienen demasiadas ondas, van a demorar mucho tiempo. Y a veces se va a mover el paciente, se va a mover el feto, entonces no van a lograr obtener todas las ondas completas. Algunas entidades, ya en obstetricia, por ejemplo, piden de 4 a 11 ondas, suficiente. Entonces, por ejemplo, acá está bien. Aquí hay muy pocas ondas. Entonces, en este caso, habría que aumentar el barrido espectral, la velocidad de barrido. Aquí debemos reducir la velocidad de barrido. Acá está un ejemplo. Tengo muchas ondas. Entonces lo que quiero es 4 o 5 ondas. Disminuyo la velocidad de barrido y acá tengo 4 o 5. Aquí está, tengo que aumentar la velocidad de barrido. Entonces, ahora, por último, tenemos la forma de medir la onda espectral. En el ecógrafo tiene una forma de medir automática. Mira, te sale todas las ondas, lo representan, lo miden y te sale el índice de resistencia, el índice de pulsatividad. También es adecuado medir el modo semiautomático, medir 3 ondas. Lo que sí no está recomendado es medir en forma manual. La mayoría mide en forma manual es porque no tienes una buena representación de la onda. Entonces, como pones el automático, te sale cualquier cosa, entonces tratas de dibujar. Pero si haces una medida manual, el valor del índice de resistencia y de pulsatividad va a variar. Acá sale 1.41 y aquí sale 1.39, a pesar que está representado la onda espectral adecuadamente, pero cuando no está representado, te va a salir valores que no te van a permitir hacer un diagnóstico. ¿Listo? Eso es todo.